4 minutos. Saludamos al antropólogo Eloy Alfaro. Él es doctorante en la Flaxo, realiza una investigación en una zona minera también o con potencial minero de la provincia de La Suay, Río Blanco, parroquia Molleturo. Antropólogo Alfaro, el discurso del gobierno con respecto a la minería no varía y es el gobierno, no la ciudad de Cuenca, el que está encaminando este debate sobre la minería en una ciudad esencialmente académica hacia la protesta social. En un esquema complejo, matizado por una serie de leyes que se han venido dando, que van cambiando un poco el tejido de la tolerancia que debe haber hacia esta manifestación constitucional a la que tienen derecho los pueblos. Quisiéramos con usted analizar la situación que estamos viviendo, que tendrá probablemente un punto culminante aquí en Cuenca, en lo que se espera sea una de las manifestaciones sociales de este tipo más grande que se ha dado en los últimos tiempos y posiblemente históricamente en Cuenca el próximo 16 de septiembre. Sí, ¿qué tal? Buenos días con todos y todas. Sí, creo que septiembre del 2025 va a marcar un antes y un después en lo que tiene que ver con el discurso extractivo de los gobiernos y especialmente del discurso de este gobierno, ¿no? Septiembre del 2025, por la acción que va a ocurrir en Cuenca, por lo que está ocurriendo en el resto del país, por la resistencia que está pasando a nivel nacional contra la minería y contra el gobierno en general, va a marcar un antes y un después. Eso definitivamente es así. He visto cómo Cuenca está movilizándose, está preparándose para reclamar su derecho, no a que un juez defina sí o no la minería, sino el derecho a que Cuenca ya decidió, ¿no es cierto? Ya los cuencanos decidieron que no quieren minería en fuentes de recarga hídrica, en áreas de recarga hídrica. Y además, ¿no es cierto? Cuenca decidió también proteger su empresa pública, Cuenca decidió proteger los páramos y los ríos que alimentan la central Paute, que eso es importante, ¿no? Porque sin agua en el Cajas, sin agua del páramo, la central Paute y todo el sistema hidroeléctrico del país colapsa. Entonces, lo que los cuencanos están haciendo es no solamente defender su agua de calidad y la vida, ¿no es cierto?, sino también la energía eléctrica para todo el país. Entonces, lo que va a ocurrir en Cuenca es esencial y es fundamental y creo que es un gran jalón de orejas, un gran llamado de atención al gobierno. Por eso es que hemos visto también cómo toda la maquinaria del gobierno que defiende la minera, ¿no es cierto? Toda la maquinaria de la misma minera se ha volcado a mostrarse como la minería responsable. Han articulado el discurso de Correa, ¿no es cierto? Han sumado el mismo discurso de Correa de la eh, minería responsable para defender el proyecto en Quimsacocha. Algo que es inviable, algo que no es posible. No existe ni puede haber una minería que sea responsable con el ambiente, ni social, ni ambiental, ni política, ni económicamente. No existe en el mundo, no hay esa posibilidad. Entonces el gobierno, ¿no es cierto?, saca del cajón de los recuerdos este discurso de que ya lo tenía Correa de la minería responsable, lo cual no lo es. Quisiera también, aprovechando su experticia, el esfuerzo académico que usted está haciendo al investigar el tema de Río Blanco, recordar qué pasó en Río Blanco, parte de la ciudad de Cuenca, parte de la parroquia Molleturo, la parroquia rural más lejana del centro urbano de la ciudad de Cuenca, sitio en el cual se dio otra puja en Ecuador entre el poder y la posición de la población potencialmente afectada por la minería. Ujú. A ver, en Río Blanco lo que ocurrió fue que el Estado, ¿no es cierto?, violó sus propios artículos, sus propias leyes y lo que establece la Constitución de que las poblaciones deben ser consultadas previamente antes de cualquier actividad extractiva. ¿Sí? Y para eso no hay una ley, ¿no es cierto? No existe una ley de consulta. Por tanto, lo que ocurrió es que la minería va porque va, era el discurso de ese momento, y Jorge Glass llegó hasta allá a ser quien inauguraba la extracción minera, ¿no es cierto? Frente a eso, las comunidades se organizaron y frenaron el proyecto
a través de un mecanismo judicial, el juez dio la razón, se suspendió el proyecto sigue suspendido, pero eso significó que la comunidad, ¿no es cierto?, la sociedad organizada en ese lugar ocupó el territorio como debe ser, es su territorio y no fueron consultados, ocupó el territorio y la minera se vio obligada a salir, la minera china, ¿no es cierto? Entonces ese proyecto está suspendido, está detenido ahí el proyecto, la comunidad ha retomado las actividades y ahí creo que es importante decirlo todas las veces que sea posible y fuerte y claro que ahí no hay minería ilegal. No hay, no ha habido y no habrá minería ilegal por una simple razón. Los comuneros están monitoreando, los comuneros están eh, recorriendo el territorio, los comuneros están organizados para evitar que haya cualquier tipo de minería. En Río Blanco no existe minería ilegal, quizás en otras zonas de la parroquia, pero en este lugar, en este territorio, no existe minería ilegal. Lo que existe es una comunidad organizada, una comunidad consciente que no va a permitir que vuelva la minera. Eso es lo que está pasando ahora, ¿no es cierto? El resultado de una acción social fue efectivo, el resultado de la movilización social fue efectivo para frenar el proyecto minero allá, como también será efectiva la movilización del 16 de septiembre que hará Cuenca. Decirle fuerte y claro al gobierno que no van a permitir que se viole los derechos de Cuenca, no van a permitir, ¿no es cierto?, que se desconozca los resultados de una consulta popular. Eso es lo que va a hacer Cuenca y creo que es el único mecanismo, la única manera como estos gobiernos autoritarios entienden. En su experiencia es posible la protesta social, esa auténtica manifestación de la ciudadanía, de los pueblos, sin violencia dentro de una cultura de paz. Efectivamente, ¿no es cierto? Pero creo que quien genera la violencia es el mismo Estado. Veamos el caso de lo que ocurrió en Cotopaxi, ¿sí? Un líder social como Leonidas Issa ha sido perseguido con dinero, con herramientas, con armas, con personal que es pagado con nuestros impuestos. El 15% del IVA, ¿no es cierto?, está ahí, está ahí en estos funcionarios policiales que fueron detenidos en la comunidad porque estaban planificando un atentado contra Leonidas Issa. ¿Qué ocurre, no es cierto?, cuando se busca, se revisa la información de estos uniformados que estaban haciendo un seguimiento no solo a Leonidas Issa, estaban haciendo un seguimiento también a todas las acciones antimineras, al Frente Nacional Antiminero, a los movimientos sociales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué garantía tenemos nosotros como ciudadanos de que el Estado tiene la obligación de garantizar que haya una movilización en paz? El Estado tiene el deber de garantizar que nosotros protestemos y tengamos nuestra voz en alto en paz. Pero si el Estado está infiltrando, el Estado está organizando acciones en contra de los dirigentes, en contra de quienes promueven o promovemos las acciones de protesta legítima, ¿no es cierto? Si el Estado está haciendo eso, es el mismo Estado el que está generando la violencia. Es el Estado el que provoca la violencia, ¿no es cierto? Entonces no se puede aceptar que este tipo de cosas se mantengan. El derecho a la protesta, el derecho el reclamo es legal, legítimo y no nos pueden quitar ese derecho atentando contra ello. El problema acá, ¿no es cierto? Al igual que en otros casos en Colombia, en Perú, donde ya se dieron la persecución a líderes sociales y que fue demostrado, ha sido demostrado en los organismos interamericanos, en los comités de la verdad, ¿no es cierto? Han sido demostrado que el Estado hace este tipo de seguimientos, persigue a los líderes, pero quienes ejecutan el crimen, ¿no es cierto?, son los GDOs, lo que ahora se conoce como los GDOs, y después aparecen los líderes, el atentado contra los líderes como un crimen común, como una delincuencia común, ¿no es cierto? Este contubernio de estos organismos del Estado es sospechoso. Ayer se detuvieron 16 militares de formación a los GDOs, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre con estos gendarmes, estos policías que fueron detenidos. ¿A quién iban a pasar la información de los líderes sociales a los que estaban persiguiendo? ¿A quién iban cómo iban a atentar contra estos líderes sociales, ¿no es cierto? Y ahí la respuesta única que tenemos de la experiencia de otros países, Colombia,
Perú, México, ¿no es cierto? Donde el contubernio de los militares y la policía con los GDOs ha hecho que la policía y el Estado investiga y pasa la información a los GDOs para que ejecuten las órdenes. Lo que ocurrió con Fernando Villavicencio. Fueron los GDOs los que atacaron, los que lo mataron, ¿no es cierto? Pero quienes le daban seguridad, quienes le protegían, quienes sabían sus movimientos, era la policía. Entonces, ¿qué seguridad tenemos, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos protestar? Por esa misma razón, creo que la movilización masiva, contundente, diversa, ¿no es cierto?, amplia, democrática, es el mejor llamado para este gobierno para decirle que nosotros estamos por una paz digna, por una paz libre, por una paz con salud, con agua limpia, con hospitales con insumos, que estamos con una paz en la que no queremos, ¿no es cierto? No damos la bienvenida a funcionarios como este señor Rubio, que acaba de llegar ayer en la noche. No damos la bienvenida a estos funcionarios que, por un lado, persiguen a nuestros hermanos migrantes, por otro lado, ¿no es cierto?, auspician que se les declare terroristas, por otro lado, hunden barcos, ¿no es cierto? No puede ser bienvenido un funcionario como esos. Para quedarnos en el tema fundamental que nos ocupa, ¿cómo ve usted en su calidad de antropólogo los hechos que se repiten en la historia, que de alguna manera ratifican de que la historia parecería ser un tema circular? Hace 10 años aproximadamente, 2014, 2015, 2016, el proyecto operado allá en Río Blanco por la empresa china Equagold Mining fue declarado estratégico por el gobierno nacional de entonces, del gobierno del correísmo, y presentado como símbolo de la minería responsable en el 2016. Lo mismo se hace hoy con Quimsacocha. Ayer escuchamos a la ministra Manzano, una exambientalista por sus posiciones últimas, deberíamos decir, defender el potencial económico de este proyecto. Pero lo que no se dice desde el oficialismo es que apenas una cantidad mísera de dinero, $4 millones anuales, se proyecta como ingreso para la ciudad de Cuenca por regalías si este proyecto llega a darse. Eso es mucho menos de lo que los cuencanos contribuimos por obras de mejora anualmente, defensas, como en el sentido de que se está utilizando la mejor tecnología y presentando a este proyecto minero ahora en Quimsacocha como el mejor ejemplo de minería responsable. Ujú. Sí, fue en el 2016 que el señor Glass, ¿no es cierto?, con todo el aparato del Estado, acompañado del entonces asambleísta Lloret, ¿no es cierto?, y otros funcionarios más, el exalcalde de la ciudad, Corcho Cordero, ¿no es cierto?, estuvieron en Río Blanco y con otros funcionarios en la inauguración de este proceso, ¿no es cierto?, de esta acción, de este proyecto estratégico del Estado. Y el discurso era: la minería va porque va, ¿no es cierto? Ese era el discurso autoritario, era el discurso violento, era el discurso contra las comunidades que establecía el gobierno y que estos funcionarios defendían en ese momento, ¿no es cierto? La minería va porque va fue el discurso. Eso ocurrió. Ahora, 9 años después, ¿no es cierto? Casi 10 años después, un gobierno igual de autoritario, igual de perverso, ¿no es cierto?, hace exactamente lo mismo. La minería va porque va en Quimsacocha, ese es el discurso de ellos, ¿no es cierto? Y desconocen, y creo que es lo más grave, ¿no es cierto? La diferencia con el antes, en el 2016 y ahora, es que no, en el 2016 no hubo una consulta popular, no hubo ni siquiera consulta previa, ¿sí? Ahora sí, ahora Bueno, hay una lo que consulta sí se popular. dio en esos años, 2016, 2017 y un poco antes también, fueron resoluciones del Consejo Cantonal de Cuenca, también de la Cámara Provincial de la SUAY, que declararon entonces como territorio libre de minería metálica a la provincia de la SUAY. Claro que sí, ¿no es cierto? Desde la ciudadanía, desde el gobierno local, había ese empuje, digamos. Cuenca en ese sentido ha sido primero en dar ese mensaje. Sin embargo, el Estado central tiene intereses propios, ¿no? Y ahí hay que decirlo, en este caso, creo que dos de las diferencias importantes del entonces a la hora, uno es que ahora hay una consulta popular que el pueblo dijo: el 80% no queremos minería. Dos consultas populares, ¿no es cierto?, que ratifican eso. Primero.
Y lo segundo es que está claramente evidenciado que hay intereses de la familia Noboa, de algunos parientes de la familia Noboa, en la extracción minera, no específicamente en Quimsacocha, pero sí con las empresas mineras en el resto del país. Entonces, ese antes y el después, yo no le veo mayor diferencia sino estos dos aspectos. Pero es grave, ¿no es cierto? Es súper grave, es bien complejo que el gobierno desconozca, ¿no es cierto? Quiera desconocer. En el discurso que daba ayer la ministra Manzano, ¿no es cierto? La prominera Manzano, lo que ella decía es que hablaba de muchas cosas y en ningún caso, en la línea de tiempo que ella establece, en ningún caso en todo el discurso, la narrativa que ella establece, menciona que Cuenca ya decidió. No menciona que Girón ya decidió. Desconoce esos dos procesos, desconoce las resoluciones del Consejo Cantonal, desconoce que la comunidad, que más de 60 organizaciones están diciendo que no quieren la minería, desconoce todo eso, ¿no es cierto?, para decir la minería es responsable y por tanto tiene que ir, ¿sí? Ese discurso es el que ya lo hemos escuchado y sabemos que es el discurso que genera violencia, es un discurso de oídos sordos, ¿no es cierto?, que es lo que hace la gente es movilizarse, como va a ocurrir el día 16 de septiembre, movilizarnos para decirle basta. Bien, queremos agradecerle por su presencia esta mañana. Gracias también a ustedes, con gusto. Declaraciones del antropólogo Eloy Alfaro, doctorante de la Flaxo, realiza su investigación sobre Río Blanco. Son las